Bienvenidos a este episodio más de En Casa Hablamos y estamos muy emocionadas porque tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de un tema que creo que en todos los hogares es muy importante tratarlo, hablando en familia de derecho e igualdad. Comenzamos. Y precisamente voy a presentar al invitado que está el día de hoy aquí con nosotros. Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Emanuel Moreno Díaz. Bueno, aparte de ser un gran profesional, puedo decir que es un gran amigo de la familia y lo consideramos como parte más de esta casa y precisamente hoy te tenemos de invitado especial. Muchas gracias. Sí, precisamente queremos hablar y que todos nos escuchen allá desde casa en temas de derecho e igualdad. ¿Por qué precisamente queremos tocar este tema, Leslie y yo, mi princesa y yo, en este episodio? Porque ¿cuántas veces en casa nos han dicho que tenemos derechos, que somos iguales los hombres y las mujeres, los niños y las niñas? Y muchas de las veces, culturalmente, creemos que el hombre tiene más derechos o que instintivamente la mujer, por ser muchas de las veces estar en casa, no tiene los mismos derechos que los hombres que salen a trabajar. Pero, ¿tú qué opinas, Emanuel? Claro, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos a todos. Y sobre este tema, la verdad es que es siempre uno de los grandes problemas y retos a los que se enfrenta la gente, ¿no? Que muchas veces no conocen los derechos de los que la ley reconoce que tienen como personas, más que como ciudadanos de una u otra ciudad, ¿no? Y en este sentido, es muy importante reconocer o partir de la premisa de que los juzgadores en todas las materias del derecho y sin importar cuál es el tema del que se trate, siempre deben juzgar con algo que se conoce como la perspectiva de género. Y esto no es una opinión ni tampoco un punto de vista, es un mandato legal y constitucional que tienen todos los juzgadores. ¿Y qué significa juzgar con perspectiva de género? Bueno, pues significa primero que el juzgador debe reconocer que hay una desigualdad histórica entre hombres y mujeres. Significa que el juzgador debe tomar en consideración siempre las diferencias y la situación de vulnerabilidad en la que muchas veces se encuentran muchas mujeres. Ok. Debe el juzgador valorar las pruebas de manera amplia, con criterios particulares para cada caso, para salvaguardar los derechos de las mujeres, de sus hijos, hijas e incluso de su propia familia. En este sentido, los juzgadores siempre deben partir de una pregunta fundamental. ¿La decisión que voy a tomar ayuda a poder disminuir las diferencias, las desigualdades o las está reafirmando? Y eso es algo que sí, qué interesante. Se debe tomar en consideración. Sí, qué interesante. Fíjate, lo que tú mencionas, Emanuel, es importante que muchos en casa lo supiéramos. Pero ¿cuántos realmente sabemos que existen estas leyes que ya están reguladas y qué compromiso y responsabilidad tenemos como padres de familia que debemos de inculcar a nuestros hijos el que conozcan estos derechos? Porque ya existen, pero ¿realmente son viables? ¿Si realmente están poniéndose en acción? ¿Si están realmente protegiendo a las personas que están llegando a pedir apoyo? Claro, mira, qué buen señalamiento haces aquí, porque existen muchos mecanismos legales que se han creado, leyes que reconocen diversos derechos, pero en muchas ocasiones, lamentablemente, la gente lo desconoce y por lo mismo no ejerce sus derechos. En este sentido, los gobiernos de los diferentes estados de la República e incluso el propio gobierno federal
han impulsado políticas públicas y creado instituciones de gobierno que buscan proteger este tipo de derechos y acompañar a las víctimas y a las personas en el ejercicio de los mismos. Por ejemplo, se han creado institutos municipales y estatales en toda la República específicos para salvaguardar y promover los derechos de las mujeres. Otros institutos dedicados únicamente a los jóvenes, como los institutos estatales de la juventud o institutos municipales de la juventud. Asimismo, se han creado inclusive, hace poco, algunos centros denominados centros de justicia de mujer. Estos centros de justicia son dependientes en casi todo el país de las fiscalías generales de los estados. Y lo que buscan es brindar asesoría legal, asesoría médica inclusive, psicológica, para las personas que lo necesiten en diversas áreas, no nada más en tema penal, sino también, por ejemplo, en asistencia familiar, inclusive en asistencia para conseguir trabajo por parte de las mujeres o incluso de los propios jóvenes. Estos institutos, estas dependencias de gobierno, suelen ser completamente gratuitas y lo que buscan precisamente es que las personas se acerquen para poder conocer más a detalle sus derechos. Sí, porque yo me di a la tarea de investigar y de ver estadísticas y realmente hay estadísticas en donde porcentaje, en donde la gente no se acerca, no dice, oye, fui vulnerada, oye, ¿sabes qué? Fui discriminada, fui agredida. Pero creo que también nosotros somos responsables desde casa de inculcar también, uno, de estar bien informados. A mí sí me gustaría, antes de entrar un poquito más de lleno, cómo papá o en dónde puedo investigar toda esta información para yo poderla bajar y compartirla con mis hijos. Que sea algo más digerible. Me meto a internet y ¿qué busco? ¿Qué es lo que nos recomiendas, Emanuel? En internet hay diversos portales de los diferentes niveles de gobierno en donde precisamente dan a conocer este tipo de dependencias, ¿no? Algunos municipios, por ejemplo, tienen páginas de internet en donde aparecen todo el listado de las instituciones centralizadas y descentralizadas, como estos organismos de atención a la juventud o incluso para las mujeres. Lo importante aquí también es acompañar a los jóvenes, a los niños, a que aprendan a poder acceder a estos organismos a través de las páginas de internet o incluso las propias redes sociales, ¿no? Las palabras clave que siempre nos van a funcionar para investigar más a fondo son las mismas relacionadas con el tema: juventud, jóvenes, mujeres, derechos, adolescentes, niñas, niños. Estas palabras claves acompañadas de otras como dependencia, de gobierno, instituto, institución, nos pueden ayudar a investigar más a fondo, conocerlas y poder acercarnos. Está más digerible y más práctico de lo que muchas veces pensamos. ¿Tú tienes alguna pregunta, princesa, que le quieras hacer a Emanuel? Sí, justamente ahorita escuchándolos, la verdad no los quería interrumpir porque creo que estamos muy conectados con lo que queríamos hablar, pero también me gustaría, Emma, que antes de que entráramos otra vez en materia, nos pudieras decir, por ejemplo, hay muchas mujeres, niñas y jóvenes allá afuera que al principio no saben que están siendo vulneradas, que hay derechos tal vez para protegerlas o salvaguardarlas de situaciones en específico. Yo sé que tal vez es un tema muy amplio y muy complejo, pero ¿qué crees tú que debería ser como el primer paso una vez que piensas que alguno de tus derechos, tu integridad o de alguna forma está siendo violentada, y cómo puedes comprobar que en efecto hay una ley, una institución, un organismo que te pueda proteger o ayudar en ese sentido? Qué buena pregunta, porque aquí siempre es, yo creo que el punto más crítico entre que una persona pueda recibir atención y ayuda jurídica, emocional, psicológica, etcétera, y que no la reciba. El primer paso, desde luego, es acercarnos a nuestros seres de confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son la primera red o la primera línea de apoyo con la que podemos contar para precisamente pedir apoyo Claro. y ayuda. En segundo lugar, hay muchas líneas de canales de comunicación con el gobierno, líneas habilitadas a las que pueden marcar y pedir apoyo y ayuda. Incluso en algunos estados, la propia línea de la policía puede brindar como una especie de red
complementaria en donde brindan asesoría psicológica para las víctimas. En otro camino tendríamos también pues, el acercamiento con las instituciones de las mujeres, de los jóvenes que mencionamos, para que ellos puedan o ellas puedan conocer más a profundidad sobre qué es lo que pueden tomar o decidir. Okay. Y aquí pues también hacer mención que pueden pedirle ayuda a todos los servidores públicos en general, porque la ley establece el mandato para todos los servidores públicos, sin importar cuál sea su puesto, cargo o funciones. Se establece la obligación de brindar ayuda a las personas que lo necesiten, sobre todo cuando están siendo víctimas de violencia. Y en caso de que ese servidor público no pueda brindar la ayuda de manera directa, remitirlo a la autoridad correspondiente o presentar una denuncia en la fiscalía. Ahí yo sí quisiera hacer un poquito de hincapié, porque la verdad es que lo escucho y se escucha como, wow, está padrísimo y todos vamos a estar en derecho, en igualdad, pero realmente, ¿cuál es la realidad? Porque checando e investigando precisamente decía que había 99 reformas que ha habido para que haya más igualdad, para que haya más equidad, pero que la realidad es el proceso en el que se lleva toda esta información y el seguimiento de las denuncias. Muchas de las veces no es que no vayan a denunciar, es que el seguimiento no lo hay y no se hace un proceso efectivo. Mi pregunta para ti, Emanuel, sería, ¿realmente son las instituciones o es que tengas un buen abogado para que se haga válido ese derecho? Qué buena pregunta y aquí es la verdad bien complejo porque, híjoles, depende mucho de cada caso concreto, ¿no? Sí, es cierto, no podemos tampoco ser omisos de la realidad. A veces las instituciones fallan por una u otra razón, pero también hay que ser honestos, a veces son los abogados los que fallan inclusive, ¿no? Y no necesariamente un abogado defensor público o las propias personas que no buscan ayuda. ¿Qué se puede hacer en caso de que una institución falle, un mecanismo legal falle? Podemos siempre recurrir a las alternativas. Y lo que yo comentaba hace unos momentos sobre precisamente la obligación de juzgar con perspectiva de género, cuando una sentencia no se resuelve o se dicta tomando estas consideraciones en particular, esa sentencia puede ser revocada, por ejemplo. En caso de que presentemos una denuncia y el agente del Ministerio Público o la Fiscalía no le dé seguimiento, podemos solicitar una audiencia de tutela de derechos ante un juez penal para que se le ordene al agente del Ministerio Público que continúe con la investigación o en su caso que le dé trámite para poder presentar o ejercer la acción penal. Okay. Podemos acercarnos a otros institutos o comisiones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también están hechas precisamente para salvaguardar y proteger los derechos humanos. Y en caso de que una autoridad esté siendo omisa en atendernos, en resolver nuestra petición, podemos acercarnos a estas dependencias para que ellas nos asesoren e inclusive inicien también trámites correspondientes para afincar responsabilidad por una violación a un derecho humano. Por ejemplo, cuando tú dices nos podemos acercar, ¿te refieres a ti como abogado o a una mujer, a una persona que tiene un caso en particular? También, antes de seguir con esto, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito cómo podemos saber a quién dirigirnos de acuerdo a las distintas situaciones que vivimos, o sea, de forma general, obviamente. Pues si quieren tener más información y todo, vamos a dejarles aquí las redes de Emma para que lo puedan contactar y todo, y también algunos organismos y páginas en donde ustedes puedan entrar, pero para que nos vayamos como que una idea un poquito más clara de qué es lo que tendremos que hacer. Claro, aquí hay que hacer una diferenciación muy importante porque, a ver, sí es cierto que hay procedimientos legales que son muy técnicos y a lo mejor sí es necesario conocer un poco más sobre la legislación o sobre el derecho, pero nuevamente, cuando se trata de instituciones de gobierno, comisiones o organizaciones, ahí no es necesario que uno sea abogado ni tampoco que acuda con un abogado o asesorado por nadie. Es suficiente con que la persona interesada comparezca de manera personal y solicite ayuda por sí misma. En la mayoría de estos organismos o instituciones, ellos tienen abogados de planta o de base que pueden acompañar a las personas
para asesorarlas, y en caso de que la persona decida contratar un abogado particular, también lo puede hacer y puede coadyuvar de manera conjunta con los abogados de gobierno. Yo creo que como en cualquier proceso va a haber formas que no nos gusten o términos que a lo mejor se queden atorados. Puede ser por la institución o puede ser por un abogado, pero nosotros que somos los interesados es estar en búsqueda ya sea de otro abogado, otra asesoría o de más instituciones, que es lo que tú nos recomiendas, que cuando vemos que no le dan proceso a un caso, sí podemos ir a otras instancias en ese sentido. Y eso yo creo que es importante saberlo en casa, porque muchas de las veces hablamos, y por qué no decirlo, a veces en reuniones nos quejamos, ¿no?, de las leyes, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también como sociedad para estar bien informados, para saber qué derecho tengo yo? Y precisamente este tipo de espacios es para abrir esa brecha desde casa, que también somos copartícipes los papás y también los hijos que ya son adultos, en los cuales ya pueden investigar sus derechos, ya no nada más hacer responsables a los papás, sino también a los mismos hijos que tienen el derecho de que sepan que hay esa igualdad. Ahora, yo me di a la tarea de investigar y decía que solamente en 14 países del mundo hay lo que vienen siendo leyes que garanticen la igualdad, y eso es alarmante. Y si nos ponemos a pensar, no nada más es en México, es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad? Sí, estar inculcando mucho desde casa, que es la parte segura, la comunidad segura, en donde si queremos que nuestros hijos sepan de derecho, debemos de hablar en casa del derecho y de la igualdad. Igual trabajar en que haya igualdad, pero activa. Sí, yo creo que también dejando un poquito el tema de los organismos y las instituciones, me gustaría que nos pudieras platicar, Emma, sí con tu traje de abogado, pero también con tu traje de persona que es empático, que conoce los distintos casos. ¿Qué crees tú que sería como un buen consejo para todos los papás y mamás que están allá afuera, tomando la idea que tiene mi mamá, de cómo podrían empezar esta parte de informarse? ¿Podrían leer algún libro? ¿Podrían seguir algún periódico? ¿Podrían, no sé, incluso ir con un abogado? Pero ¿qué acercamiento les recomiendas tú a todos los padres y madres de familia para que no estén en ceros y no tengamos como pues que llegar a instancias tan terribles, y mejor iniciar con esta parte de la prevención? Yo creo que aquí es fundamental la educación, en primer lugar, la educación formal, ¿no? No necesariamente educación de ir a la escuela, a un colegio, sino la educación de leer libros en casa, acercarnos a los canales o medios oficiales de comunicación del gobierno para conocer más cómo funciona el sistema en general, ¿no? Tener más nociones básicas de cultura general, y eso también nos va acercando a conocer más sobre el mundo. En segundo lugar, conocer nuestros derechos y cómo podemos hacerlo. Igual, afortunadamente existe el Internet ya hoy en día, es una necesidad básica inclusive, y en algunos países es reconocido como un derecho humano, porque gracias al Internet pues tenemos la capacidad de acceder a todo tipo de leyes, legislación normativa, noticias, etcétera, ¿no? Porque conocer nuestros derechos, mucha gente lo confunde como conocer lo que dice una ley, una norma, un texto. Y no, conocer nuestros derechos es un ejercicio de libertad y de poder. Porque cuando conocemos lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y lo que estamos facultados a hacer, es que podemos tomar decisiones más informadas, podemos tomar decisiones más conscientes y sobre todo tener seguridad en cómo estamos actuando para enfrentarnos al mundo. Oye, qué interesante esta información que nos dices, porque entonces es innato del ser humano tener ese derecho desde el nacimiento. Pero ahora a mí sí me gustaría preguntarte, Emanuel, hablamos y hablo yo desde la parte de los papás que tenemos que estar bien informados, pero ¿y los hijos? Si son menores de edad, si son adolescentes
y están siendo vulnerados. Puede ser en casa, puede ser en la escuela, puede ser en el barrio. ¿Cómo saber que sí tienen ese derecho? No necesariamente porque sean mayores de edad, porque luego pasa, es que después de los 18 años ya tienes tu derecho, ¿no? De votar o derecho de esto. Pero, ¿y si tengo 15, y si tengo 13 o 14, con quién me acerco? Si a lo mejor el papá o la mamá es la que vulnera, ¿cómo puedo hacer para hacer valer mi derecho? Y esto es un tema interesante porque precisamente hace muchos años los niños estaban incapacitados de cualquier modo para poder exigir justicia, exigir que el gobierno actuara. Pero con recientes reformas precisamente que se han impulsado en el país, en el mundo en general, con el objetivo de proteger los derechos de la niñez, de los jóvenes, es que los niños tienen organismos, instituciones públicas también a las que se pueden acercar. Por ejemplo, los institutos del DIF, en los municipios, estados. Los niños, sin importar la edad que tenga, pueden acercarse de manera personal, no necesitan ser acompañados de sus padres y pueden ejercer sus derechos ahí, pedir apoyo y las autoridades nuevamente están obligadas a apoyarlos, ¿no? Los policías, por ejemplo, también tienen la obligación de apoyar a los niños, inclusive denunciar si es que se percatan de algún tipo de abuso contra sus derechos. Y en última instancia, pero yo creo que la más importante quizá de todas, no porque sea la última quiere decir que no importe, pues nosotros como terceros, como sociedad, porque nosotros como sociedad estamos también obligados legalmente y yo creo que moralmente también a denunciar cualquier tipo de abuso o de afectación de derechos de los niños de los que nos percatemos. Si vemos en la calle que un niño está desatendido, que necesita ayuda, pues es nuestro deber legal y ético poder reportarlo con las autoridades. A lo mejor nosotros no podemos auxiliar por una u otra razón, pero podemos hacer de conocimiento de la autoridad para que ellos tomen las medidas correspondientes. Fíjate que tú tocas un tema muy interesante porque hablas donde somos también responsables socialmente de cuidar a los niños, a los menores, incluso puede ser hasta adultos, porque cuántos adultos también han sido vulnerados o han sido violentados y no permitir que haya esa violencia o vulnerar a esa persona. Entonces, a mí sí son como sentimientos encontrados porque sé que están las leyes, están las reformas, sin embargo, nos hace falta mucho trabajar desde la parte de sociedad y no quiere decir que seamos responsables de agredir, pero sí somos responsables de apoyar, de ayudar, de decir, ¿no? De asegurar si está en nuestras manos proteger a alguien. Entonces, sí me gustaría que nos dieras un cierre, Emanuel, en el cual nos pudieras dar en palabras, pues ahora sí que muy aterrizadas para los hogares que nos están viendo, cómo haya esa equidad, ese derecho y cómo poderlo transmitir a los hijos y también los papás, cómo hacernos responsables de esa seguridad para nuestra familia. Yo considero que hay una palabra en la que se resume todo e inclusive ni siquiera tendría que ver con un aspecto legal y es la empatía. La empatía es algo que debemos aprender a aplicar en nuestra vida diaria, sea el ámbito en el que sea, y que inclusive las autoridades pues a veces lo olvidan, ¿no? Porque de la empatía parte todo. Cuando somos empáticos con nosotros mismos, con nuestra familia, con las demás personas, empezamos a encontrar que es difícil ser omisos en lo que vemos, en las injusticias. Sí, correcto. Nos empezamos a ser parte activa de la solución de los problemas. Y aunque quizá no somos capaces de transformar al mundo como nos gustaría, esos pequeños avances que podemos ir nosotros sembrando, esas semillas que vamos dejando en el camino, van germinando con el tiempo y aunque el día de mañana nosotros ya no estemos, quizás nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros descendientes que no conozcamos verán crecer ese árbol
que podrá darle sombra a su vida. No, qué bonito cierre, me encantó, Emanuel. La verdad es que es un tema bastante profundo y bastante que duele, nos duele a muchos, y que haya derecho, haya leyes, haya seguimiento, pero sobre todo una gran responsabilidad social hace la diferencia. Yo quisiera cerrar, antes de que también cierre Leslie, con una frase que a mí me gustó muchísimo, en donde dice que las leyes son un paso, pero el cambio real lo construimos entre todos. Y yo los invitaría a que todos seamos responsables socialmente para construir un México más seguro, en equidad y en seguridad, y que todos seamos responsables, porque yo creo que todos somos responsables, vigilantes desde casa. Sí, a mí la verdad es que me pareció muy bonito tu cierre, Emma. Muchas gracias por venir aquí, por participar, por darnos de tu tiempo y tu información. Y justamente me quedé pensando que al final todos somos responsables de las cosas que suceden, porque no porque una violencia no nos atraviese quiere decir que nos exime, ni siquiera porque alguno de nuestros familiares o amigos la vaya a padecer, simplemente porque, como lo dicen ustedes, pues sí vivimos en una sociedad, pero también creo que a veces la responsabilidad recae mucho sobre el otro, recae mucho en, ay no, pues es que el gobierno tiene que hacer, ay no, es que mi familia tiene que hacer, o mis amigos tienen que ver por mí, pero en realidad también se trata de que nosotros busquemos espacios y personas como lo es Emma, como lo son los abogados que están allá afuera, como son las instituciones, para salvaguardar nuestra integridad de la mejor forma posible, porque sí creo, y ahorita reflexionando, que yo ni siquiera sé cuáles son mis derechos, y tengo 26 años, llevo mucho tiempo viviendo en México. Eso también me vulnera a mí y probablemente a las mujeres y hombres de mi alrededor. Entonces sí es mi responsabilidad y la de todas y todos entender qué tenemos por hacer, qué cosas nos protegen, quiénes son las personas a las que nos podemos acercar, no solamente por ayudar a los demás, sino también para nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por el tiempo, gracias a todos ustedes por verlo. Les vamos a dejar aquí la información para que lo puedan contactar. Es un muy buen abogado, entonces si tienen algún tema o algo le pueden escribir, y si no, supongo que los podrá guiar para la persona que los pueda ayudar de forma adecuada. Muchas gracias, Emma, por estar aquí, y nos vemos en el próximo episodio. Bye.